Muy buenas tardes a todos los que se han conectado, a todos los que nos acompañan en esta tarde. Saludamos ahí a la señora Marcela que nos acompaña, a los directivos, a los profesores, a los apoderados, a los agentes de pastoral y bueno, a todos los que han querido profundizar en torno a la palabra de Dios en esta formación. Como ustedes saben, septiembre no es solamente el mes de la chicha y de la empanada, sino que también celebramos el mes de la Biblia. Y es por ello que también queremos y profundizar en torno a la palabra de Dios y a cuánto Dios nos enseña a través de su palabra. Queremos hacer tres series de formación, 3 martes seguidos, en torno a profundizar acerca de la introducción a la Biblia, cómo poder leerla, cómo poder acercarnos, después en torno a los salmos de la Biblia, para finalizar en torno a un taller práctico de oración con la palabra de Dios. Les quiero recordar algunas indicaciones de este primer encuentro. Les queremos pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados para que se pueda escuchar bien quien expone y para que no tengamos dificultad en el sonido. También quiero recordarles que las preguntas que puedan ir surgiendo las puedan ir anotando en el chat y las podemos hacer al final de la exposición de este primer encuentro. También les pedimos que, bueno, quienes no apaguen sus micrófonos, se los vamos a silenciar nosotros y recordarles también que este taller será grabado para que después lo podamos subir a las distintas redes sociales. Bueno, sin más, les dejo al padre Osvaldo Valenzuela, que es el primer expositor de este taller de profundización de la Biblia, y le damos la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias a todas las personas que han aceptado la invitación a este encuentro que queremos hacer en este mes de la Biblia, ¿ya? Así que algunas indicaciones prácticas antes de comenzar. Como muy bien decían ahí, si alguien tiene por ahí, dentro de su pieza, de su casa, alguna Biblia, sería bueno que la tengan a mano, porque en algún momento vamos a hacer unos ejercicios y buscar ahí, ¿ya? Si la tienen. Si no, los celulares son buenos también, ¿ya? Para buscar, a veces se busca más rápido, pero también es bueno hacer el ejercicio de tener la Biblia ahí y echar una ojeada también, desempolvarla y para que la podamos ocupar y la podamos leer, ¿ya? Eh, lo que vamos a hacer en este rato, yo a medida que preparaba este momento para ustedes, me di cuenta que mucho de lo que pues, vamos a tratar de ver, así que vamos a tratar de hacerlo rapidito. Si hubiesen algunas consultas que sí las pueden ir haciendo en el chat para que vayamos después respondiéndolas en este tiempo y no lo hagamos tanto también que eso es siempre importante, ¿ya? Bueno, reitero también el agradecimiento a las personas que están aquí, especialmente a nuestra rectora, la señora Marcela Yáñez. Bueno, ¿cuál es el tema que nos convoca a cada uno de nosotros en esta tarde? Le hemos puesto así: ¿cómo leer la Biblia sin morir en el intento? Y quiere ser, por así decirlo, una introducción a la Biblia, ver algunos datos básicos ya de la Biblia, por qué nosotros hablamos de ella, por qué es importante para nosotros, acercarnos a ella, que es una primera parte de algunos datos básicos, y después, en segundo lugar, para que hagamos el ejercicio con algunas técnicas o elementos, algunos tips o directrices para poder acercarnos a leer la Biblia. No sé si a ustedes les pasa, a veces me pasa a mí también, que uno lee la Biblia y como que no entiende mucho. Bueno, enfocarnos un poco en esa pregunta o con esa dificultad y para poder acercarnos a lo que ella nos quiere ofrecer, ¿ya? Entonces, la idea es que vayamos ahí cada uno poniendo atención y qué sé yo, y la idea es que si tienen preguntas, como les dije ya, lo pueden realizar ahí en el chat. Como vamos, siempre comenzamos con un momento de oración, ¿ya? Para cualquier encuentro, reunión, qué sé yo. Y bueno, qué mejor, está de cajón, como dicen, que podamos nosotros hacer un momento de oración con la palabra de Dios, con la Biblia, ¿ya? Y lo vamos a hacer con el Evangelio del día. Vamos a tratar de profundizar un ratito, unos 5 o 10 minutos, sobre la palabra de Dios en este día. Así que los quiero invitar, ahí hay una imagen ya que nos dice algo un poco del Evangelio del día de hoy. A los que lo tengan a mano, que busquen rápidamente mientras nosotros hacemos este ejercicio, busquen San Lucas, Lucas 8, capítulo 8, versículos 19 al 21. Son 3 versículos nomás que el Evangelio del día de hoy, que es muy pequeño, pero con un rico contenido que le quisiéramos profundizar al iniciar el día de hoy. Así que tomen la Biblia, los que la tengan, los que no busquen el celular. Yo también lo tengo escrito, pero es para que en el fondo vayamos haciendo el ejercicio, ¿ya? No sé si, Pablo, tú me puedes ayudar con la lectura para que sí podamos, no escuche mi voz todo el rato, mi voz de pito que suena muy mal a veces, así que para eso vamos variando, ¿ya? Yo lo tengo ahí, ustedes vayan mirando su propia Biblia si es que tienen y vayan confrontando porque las traducciones a veces no son las mismas, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos hacer oración a partir de este Evangelio del día de hoy.
Evangelio según San Lucas. Se le, se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no lograban acercarse por el gentío. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les replicó: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, probablemente ustedes cambian algunas palabras por las traducciones de la Biblia, las palabras que utilizan de acuerdo al autor que la tradujo. Bueno, nosotros queremos meternos a este texto sin ánimo de erudición y sin tratar de complejizar un poco el tema, pero siempre es bueno tratar de meternos, especialmente cuando es la Biblia, porque sabemos que las Biblias son traducidas a nuestro español, entonces, y son traducidas por personas, ¿ya? Por lo tanto, la traducción va un poco a los énfasis que cada una de esas personas tiene. En la antigüedad se decía que el traductor o el traidor, ¿ya? Porque no necesariamente respetan el espíritu de lo que estaba contenido en esa escritura. Bueno, ahí está, ustedes pueden ver ahí en la pantalla, está ese texto en el original, en el original griego, y ahí abajo está, como por así decirlo, la traducción palabra por palabra, que lo que hacen después los traductores es mirar eso y tratar de traducirlo, de transliterarlo a un lenguaje, a un castellano más amigable para que nosotros lo podamos comprender mejor. Pero bueno, ahí está el texto, este mismo texto que hemos escuchado, estos 3 versículos. Entonces, bueno, ahí está, llegaron y ahí uno puede ir mirando cada una de las palabras, están en griego, ¿ya? Pero yo no quisiera poner atención en una palabra, ¿ya? Que está en griego que se llama adelphoi, la que significa la expresión hermano, porque probablemente si nosotros escuchamos este texto bíblico decimos, bueno, Jesús le está haciendo un desaire a su mamá, ¿cómo no? Le pregunta a tu mamá y tus hermanos están aquí y quieren verte, y él le dice, no, mi padre, mi hermano, mi familia son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Otros dicen, mira, pareciera ser entonces, si están los hermanos de Jesús, pareciera ser que la Virgen María tuvo más hijos, o San José, que Jesús tenía hermanos biológicos. Entonces, bueno, entremos un ratito, antes de ya meternos a los contenidos, en este momentito de versión, a reflexionar este evangelio del día. Y empezamos con esta palabra, adelphoi, que significa hermanos. Bueno, este texto, la palabra adelphoi, hermanos, se repite muchas veces, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que hay muchos textos, por ejemplo, en Juan 7, versículo 5, se dice ahí, es que ni siquiera sus hermanos creían en Jesús. Otro texto, en 1 Corinto, una carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas, es decir, de Pedro. O sea, pareciera ser que la expresión adelphoi, hermanos, no solamente, y lo vamos a descubrir ahí, tiene una concepción como nosotros la tenemos hoy en día, así de nuestro hermano, el hijo de la mamá o del papá o de ambos, sino que pareciera ser que la expresión en el mundo bíblico tiene un significado más general. ¿Por qué? Porque tanto en el hebreo como en el arameo, que es el lenguaje de Jesús y de sus discípulos, lo que hablaban ellos utilizan la palabra para designar a hermanos, primos y miembros del mismo clan. Por lo tanto, cuando Jesús estaba ahí y le dice, bueno, estaban tus hermanos, probablemente se pueda referir a los primos de Jesús, o incluso a las personas que eran como de su familia más amplia, que todo en la antigüedad se le llamaba hermanos. ¿Ya? No hacían hoy día como nosotros lo tenemos la distinción entre cuñados, sobrinos, primos, en segundo grado, tío, abuelo, etc., sino que ellos ocupaban un concepto más genérico. Por lo tanto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero sus autores eran de cultura hebrea. Y la palabra hebrea, adelphoi, la palabra hebrea significa hermano o primo, y que fue traducida al griego como adelphos. Y eso también se pasa y se escribe en la traducción de la Biblia que se hace del hebreo al griego, que se llama la Septuagésima, pasa de esa manera, adelphos, como el concepto general hermano. Por ejemplo, hermanos evangélicos generalmente dicen, bueno, hola hermanos, se tratan de hermanos. No necesariamente significa que por eso sean hermanos de sangre, sino que hay un lazo espiritual de hermandad del espíritu. La segunda parte, y que es la más importante para nosotros y creo que nos puede ayudar para nuestra vida personal, dice ahí, la madre de mí, literal sería la madre de mí y los hermanos de mí, estos son la palabra de Dios que escuchan y que hacen, sería como literal. En el fondo, sería aquellos que escuchan la palabra de Dios y que la viven o que la practican, así la traducimos. ¿Cuáles son los dos verbos que están ahí? Que escuchan y que hacen.
Pero fíjese cómo el tiempo verbal que él utiliza. Dicen que están escuchando. Si uno ve el literal, nosotros decimos que escuchan, pero el literal es que están escuchando y haciendo. Es decir, no es una acción que hicieron en el pasado, sino que ya en la misma palabra, en el verbo, dice que es una acción que se está continuamente realizando, un gerundio, como nosotros llamamos hoy día. Lo que ellos están escuchando en la palabra de Dios y la están haciendo, es decir, que la están practicando, que la están viviendo. Por lo tanto, hay una invitación del Señor, que para nosotros hoy día tenemos que escuchar la palabra del Señor y vivirla también hoy día en nuestra vida. Es un continuo hacer. Y se relaciona, siempre en la Biblia, los textos bíblicos se van como iluminando los unos a los otros. Hay un texto bíblico que probablemente ya hemos escuchado muchas veces cada uno de nosotros, que es Lucas 6:47, algunos lo pueden buscar por mientras, los textos bíblicos que van a ir apareciendo, y que se ilumina un poco este texto, que dice así: Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, bueno, todo aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo mismo que lo dice en este texto, se parece, en ese texto de Lucas, dice, a un hombre que construyó una casa sobre roca. Vinieron las lluvias, pero la casa, vinieron el vendaval, creció el río, pero la casa no se destruyó. En cambio, aquel que escucha la palabra y no la pone en práctica, es aquel que viene la lluvia y sin embargo su casa se construye sobre arena y se derrumba y la ruina es grande. Es decir, la palabra de Dios nos va iluminando el uno al otro y por lo tanto, esto de escuchar la palabra de Dios y de vivirla es también una invitación para cada uno de nosotros hoy día. Escuchamos muchas veces la palabra de Dios, pero sin embargo, muy poco nosotros la vivimos. Son como palabras más. Ahora, tantas palabras hoy día, está lleno de estas situaciones como esta, de webinar o de charla online, pero sin embargo, un texto para nosotros los cristianos es más importante que la palabra de Dios, y que la escuchamos, sin embargo, como un texto más, ¿no? Bueno, aquí, personalmente, ¿a qué te invita el Señor a través de su palabra, a través de este texto? Yo he dicho algunas claves, pero la verdad es que la palabra de Dios, y eso es la gracia de la palabra de Dios, que a cada uno le dice cosas distintas. A mí me puede decir algo personal, a ti te puede decir otra cosa, y tiene que ver con la circunstancia histórica, con la vida personal que tú estás viviendo. Entonces, 30 segundos para que cada uno se pregunte, a ver, esta palabra de Dios que hemos escuchado, a ti hoy día en tu vida, ¿a qué te invita? ¿A qué te estimula? ¿Cuál es la invitación que te tiene que realizar? Muy bien, entonces que el Señor nos ayude a vivir esta palabra, que queremos profundizar en ella, que la queremos escuchar, pero sobre todo vivir. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor nos acompañe en este momento y en nuestra vida siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algunas cosas prácticas que nos van a ayudar, y que siempre es bueno, a propósito del día estamos en el mundo digital y a lo mejor los jóvenes, los muchachos o nosotros mismos a veces queremos leer la Biblia y no necesariamente la podemos andar leyendo a nuestros lugares, que pesada, ¿sí? Bueno, algunas aplicaciones que nos pueden ayudar nosotros para el estudio de la palabra de Dios. Y están en el celular y uno las puede descargar. La primera, yo siempre la he probado, se llama Rezando, hay una app, una aplicación que uno puede descargar ahí tanto para iPhone o para Google. Se llama Rezando Voy, que es una aplicación española y que tiene el Evangelio diario, reflexión y momentos de oración a partir de la lectura del día. Porque a veces uno dice, bueno, yo leo el Evangelio del día, pero como que no me dice mucho. Bueno, a veces es importante o ayuda mucho buscar lo que dicen otros comentarios a veces de la palabra de Dios. En esta aplicación uno tiene incluso momentos de oración, uno puede ponerse los audífonos. Yo he escuchado testimonios de personas que se van con los audífonos en el metro, en la micro, bueno, en este tiempo quizás no tanto, pero le ayuda también. Otra donde uno puede encontrar el texto de la Biblia, en la aplicación Biblia Católica. Hay muchas Biblias en la aplicación, pero la traducción son más o menos, algunas mejores, otras no tanto, pero una de las buenas que yo recomiendo es la Biblia Católica, y que permite, ¿cuál es lo bueno? Que permite incorporar notas, uno a veces quiere hacer algo, o incluso hacer un plan de lectura para leer la palabra de Dios. Uno dice, bueno, yo quiero leer, no sé, en un año leer un capítulo, no sé, y por lo tanto, uno te va organizando cuántos versículos, por ejemplo, tendrías que leer por día para poder cumplir con esa meta. Esa es la aplicación. Y hay una página web que es súper interesante también, que es bibliacatólica.com.br, de Brasil,
¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la gracia? Que tiene como varias ediciones de la Biblia en el costado. Entonces, por ejemplo, uno puede colocar, yo quiero traducir la Biblia, no sé, de Jerusalén, que es un tipo de traducción bíblica, con la Biblia latinoamericana, que es probablemente la más conocida. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias de las traducciones que tienen? Y uno se da cuenta que a veces son pequeñas palabras, pero son pequeños detallitos que hacen harto la diferencia. Entonces, yo a propósito de este material se los voy a mandar, así que no es necesario que estén así copiando como locos, sino que se los voy a mandar, ¿ya? Después, a propósito de eso, de lo que les vamos a enviar después de este encuentro, ¿qué les enviaremos? Por eso ahí estamos enviando el delivery, va a ser digital. Le vamos a enviar la versión en PDF de la Biblia de nuestro pueblo. ¿Por qué esta versión? Porque es la Biblia, es la versión, la traducción de la Biblia que nosotros ocupamos para la misa, ¿ya? O para la liturgia. No sé si le ha pasado a veces que tiene que preparar un momento de oración, a la liturgia, y uno se mete a internet y le aparece, no sé, un lenguaje españolizado. Dice vosotros, que diceis, y nosotros no hablamos así, la verdad, en Chile. Entonces, bueno, por lo menos aquí en esta versión bíblica habla como nosotros hablamos. No en chileno, sino por lo menos en español, digamos, latinoamericano, ¿ya? También le vamos a enviar lo mismo que yo les mostré hace un rato, el Nuevo Testamento, palabra por palabra, por si alguno de repente está aburrido y dice, bueno, ¿qué es lo que dirá el griego? ¿Cuál será como la traducción literal? También puede meterse ahí, buscar ahí y decir, mira, que a veces los traductores no son muy fieles a lo original. Le voy a enviar este material y después también les vamos a enviar un documento de lectura por si quieren ustedes profundizar en alguna de las cosas que vamos a ir tratando acá en estos encuentros. Es imposible hablar de todo esto. Yo cuando en la formación tuve cursos de varios semestres, así que hablar de esto en una hora es muy difícil, ¿ya? Quiero invitarlo a pensar un ratito en algunas preguntas. Miremos nuestra propia experiencia con la palabra de Dios, ¿ya? Y en eso sí, si alguno se atreve a abrir su micrófono cuando yo le haga la pregunta, eso sí, puede hablar máximo 10 segundos, porque son preguntas muy cortitas, ¿ya? Máximo 10 segundos. La primera pregunta es, ¿tengo una Biblia o hay una Biblia en mi casa? ¿La tengo, sí o no? Si no la tengo, a lo mejor puede ser una bonita oportunidad para adquirirla, ¿ya? Sí, la tengo. La tienes, muy bien. Ya, esta es un poquito más fácil. Sí, la tienes, ya, muy bien, yo me imagino. La Biblia, a propósito del libro más vendido en toda la historia. ¿Ya? Sí, la tengo. Muy bien. Perfecto. Pasemos a la segunda entonces. ¿Cuántos de ustedes, y aquí levanten la mano nomás, porque yo los puedo ver a todos, o pueden escribir en el chat, a los que se han hecho esta actividad, ¿cuántos de ustedes han leído algún libro completo de la Biblia? O un evangelio, o algún, sí, muy bien, pueden escribirlo en el chat, no sé, o mostrar la mano, muy bien, hay varios que han leído. No vamos a preguntar la Biblia entera, yo porque tampoco he leído la Biblia entera, pero sin embargo, a lo mejor por lo menos un libro de la Biblia, a lo mejor probablemente nos hayamos acercado. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar tenemos hoy día nuestra Biblia en la casa? ¿Dónde está? Pensémoslo. A ver, y se puede compartir. En el dormitorio. En el dormitorio lo tengo. En el dormitorio. En el dormitorio. En mi altar. En mi velador. En un pequeño altar. En el living. En el comedor, en un pequeño altar. Ya. Bueno, ¿por qué yo hago esta pregunta? Ahí, mira, hay varias respuestas que están colocando en el chat. Muy bien. ¿Por qué yo hago esta pregunta? Porque la mayoría de nosotros, ya, probablemente tenemos la Biblia así, muy adornadita, y la tenemos ahí puesta ahí, no sé, en nuestro escritorio, en nuestro mueble, y me dice, no, yo cuidado, la Biblia es tan importante que ni la abro, ¿ya? Ni la toco, ahí está adornadita y como que, y algunos cuando la regalan para las confirmaciones o para los sacramentos, no, la mía tiene borde dorado y es bonita, dice, qué bonito, pero qué inservible también, porque no abre, no se abre, no tomo contacto con ella. La Biblia no es un bonito adorno que adorna nuestros libreros, sino que es un libro que nos puede ayudar en nuestra propia experiencia personal. Bueno, a partir de estas preguntas, y cada uno puede hacer su propia experiencia personal a partir de la Biblia, bueno, metámonos entonces ahora ya como la parte un poquitito más densa de lo que queremos hablar de la palabra de Dios. Entonces, esta exposición se va a dividir en dos momentos, algunas generalidades sobre la Biblia, cosas básicas que tenemos que saber de la Biblia para cuando nos acercamos a ella, y después ya meternos en algunas cositas de los evangelios y algunas claves para leer la Biblia ya nosotros en este 2020. Primero, la pregunta básica que cabe de cajón, bueno, ¿qué es la Biblia? La Biblia, la palabra Biblia, viene del término griego biblión, que quiere decir libro. Y ustedes pueden ver ahí, en esa imagen, qué es lo que esos son papiros. En la antigüedad,
nosotros ya tenemos un libro y tenemos así todo ordenadito en esta forma que se llama Codex, en donde, que es la forma hoy día actual que nosotros tenemos para ver la Biblia. En la antigüedad no era así, ¿ya? En la antigüedad, ¿qué es lo que hacía? Del papiro, que es lo que se sacaba más o menos del año 3000 antes de Cristo, de las orillas del río Nilo, se dejaba calentando al sol hasta que se secaba, y eso lo extendían, desarmaban la hojita del papiro, y con eso armaban las hojas con las cuales ellos escribían, copiaban los textos. No existía imprenta, no existía nada, no, había personas específicas que se dedicaban para esto. El rollo de papel escrito, ese rollo de papel escrito que probablemente muchas veces nosotros hemos visto, que es este más o menos, se llamó biblos o biblón. Ya le llamaban así, biblos o biblón, a ese rollo de papel escrito. ¿Cómo podemos saber? Bueno, y Jesús también, cuando leyó la Biblia, también ocupó un texto así. Ya no existió el texto como nosotros lo tenemos así. Jesús obviamente no leyó el Nuevo Testamento porque habla de él, pero sí leyó el Antiguo Testamento, por ejemplo, él citó Salmos en su vida, etc. Pero ¿cómo nosotros podemos saber de que era así actualmente en la antigüedad? Si alguno puede buscar alguno de esos dos textos y lo puede leer en voz alta, rápidamente, el primero que lo encuentre, activa su micrófono y lo dice el primero. Yo Lucas para 4:27, dígalo. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué es lo que hizo Jesús entonces? Enrolló el libro. No cerró el libro como nosotros lo hacemos hoy en día, sino que lo que hizo es enrolló el libro. La Biblia, el Antiguo Testamento, que el que leyó Jesús, lo que hizo que fue entonces, se escribían grandes papiros, por lo tanto, imagínense ustedes ese tamaño, no es que hubiese un libro, sino que había muchos rollos y habían personas que se dedicaban totalmente a eso. Bueno, el otro texto, Lucas 4:20, habla de lo mismo. Entonces, que Jesús abrió el rollo, dice en el 17, y bueno, en el 20 dice, Jesús cerró el rollo, se lo entregó de nuevo al ayudante, y dice, lo que se decía en este texto se ha cumplido hoy en día conmigo. Que son ahí los dos textos que ya están ahí. Por lo tanto, ¿de dónde viene la palabra Biblia? La palabra, el plural de biblón, ¿ya? Que es el rollo de papel, es decir, muchos rollos de papel, ¿ya? Se llama Biblia. Y cuando hablamos del rollo no me refiero al rollo que yo tengo en la guata, sino que me refiero a los rollos de papel que tenía Jesús en ese tiempo, ¿ya? Muy bien, pasemos, demos un pasito más. Entonces decíamos que Biblia, por lo tanto, es un conjunto de libros, no es un libro como nosotros hoy día lo tenemos todo empastado, sino que existían muchos rollos. Por ejemplo, estaba el rollo de Isaías, el rollo de Génesis, etc. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos ya de libro, hablamos de un conjunto de libros, un conjunto de papiros. De ahí se dio el nombre a la Biblia como la conocemos hoy en día. Pero la Biblia fue escrita en diversos lenguajes. ¿Ya? Entonces, hoy día nosotros la tenemos en español. ¿Ya? Y decimos, mira, la puedo entender más o menos, qué sé yo. Pero la Biblia, dentro de su historia, ha pasado por distintos lenguajes para poder llegar a descubrirlo hoy en día. ¿Y por qué es importante? Lo van a comprender. Primero, el Antiguo Testamento, ahí tenemos a nuestro personaje Moisés, que es la figura, quizás la figura principal del Antiguo Testamento, recibiendo las tablas de la ley. La Biblia, que leyó Jesús, estaba entremezclado entre hebreo y arameo, pero sobre todo hebreo. La Biblia antigua del Antiguo Testamento, que leyó Jesús, estaba escrita en hebreo. Sin embargo, también había pequeños textos, pequeñas inclusiones en el Antiguo Testamento que están en arameo, ¿ya? O que estuvieron escritas en arameo, y que Jesús también en el Nuevo Testamento, los escritores de los textos del Nuevo Testamento incluso conservaron algunos. Alguno puede buscar alguno de esos dos textos y lo lee rápidamente, a ver, para explicarnos, recordarnos cuáles son algunas expresiones que están literal en el Nuevo Testamento y que están escritas en arameo. ¿Alguien lo encontró? 27, versículo 46 y Romanos 8:15. Que son palabras que son literales del arameo que están insertas en el Nuevo Testamento. ¿Señora Sandra? Sí. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, llama, lama, sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy bien. Entonces es una frase que los evangelistas copiaron directo, copiaron igual, la dejaron tal cual como la dijo Jesús, porque Jesús hablaba arameo, entonces la copiaron igual, textual ahí, para recordarlo. Entonces, por lo tanto, si quedó tan expresamente, fue una frase textual de Jesús, que es una frase citada del Antiguo Testamento. ¿Ya? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me he abandonado? Cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Y el otro texto alguien lo encontró? Romanos 8:15.
Violento los aspirantes, ¿ah? Yo, No. Romanos 8:15. Reina, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. La expresión Abba está ahí. También eso no es griego, no es hebreo, sino que es arameo y que es textual, ¿ya? Y que significa un diminutivo así como papito, ya una expresión cargada de cariño, y por eso el evangelista Jesús muchas veces cuando se refirió a su Padre Dios, dice, bueno, este es mi Abba, es decir, mi papito. Por lo tanto, nos expresa también a nosotros una forma de relacionarnos con Dios. Pues. Él es nuestro Abba, él es nuestro papito, él es nuestro Padre, a quien tenemos que querer. Bueno, son algunos de los textos como para también mostrar, hay más, para mostrarle a ustedes que hay también inserciones en arameo de la Biblia. Pero después, si hacemos un paso más, en el Antiguo Testamento decíamos que estaba en hebreo, después incorporaron algunas pequeñas frases o textos en arameo, pero el Nuevo Testamento, la gran mayoría, está escrito en griego, koiné. ¿Ya? Y que el texto que le acaba de escribir, que ya no es el griego que hoy día se habla en Grecia, ¿ya? Porque ha ido evolucionando el lenguaje, no es el mismo, tampoco era el griego que hablaban las personas intelectuales, las que tenían recursos en ese tiempo, sino que era por así decirlo, es como el Spanglish, ¿ya? Como el Spanglish, sino que una mezcla entre varios idiomas y como un griego para la gente vulgar, por así decirlo, para la gente que no tenía acceso al conocimiento y que se hablaba en ese tiempo. En ese texto, en ese lenguaje, de la Biblia. Es decir, se escribió la Biblia. La buena noticia de Jesús no quiso ser revelada para la gente que tenía grandes poderes, sino que la buena noticia de Jesús quiso llegar en primer lugar a la gente sencilla, a la gente del pueblo. A esa persona la palabra de Dios quiso llegar en primer lugar. Bueno, y eso está escrito en griego koiné, que nosotros llamamos la Biblia de los 70, que es la traducción que se hace de todo el Antiguo Testamento al griego, y nosotros se llama Biblia de los 70, esa traducción. Después, ¿qué es lo que pasó? Bueno, los cristianos fueron perseguidos hasta que en un momento en el imperio se adoptó la religión católica, el cristianismo, los seguidores de Jesús como la religión oficial del imperio. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Que los textos se tradujeron al latín, ¿ya? En el año más o menos, el año 382. ¿Quién es el personaje importante aquí? San Jerónimo. Por eso San Jerónimo es el patrono de los biblistas, el patrono de los intelectuales, de los que escriben también, porque él, ¿qué se hizo? Se dio el trabajo de traducir toda la Biblia, no un capítulo, sino que toda la Biblia del griego al latín, ¿ya? ¿Pero por qué pasó? Ojo, la misma lógica que con el griego, para que pudiera llegar a la gente. En ese tiempo, muy poco, cuando se hace la religión en latín, la norma, el idioma oficial del imperio, y el cristianismo se hace como la religión oficial del imperio, la mayoría sabía latín. Entonces, ¿qué es lo que hace San Jerónimo? Traduce la Biblia del griego al latín para que toda la gente pudiera conocer la Biblia y acercarse a ella. Ese fue el interés. ¿Ya? Ese fue el interés de San Jerónimo, que todos pudieran acercarse, y como era la religión oficial del imperio, o la sabían o te mataban, ¿ya? Todos tenían que aprender un poco el lenguaje oficial del imperio. Pero ¿qué es lo que pasó después? Fíjense, de ahí en el año 382 hasta la Edad Media, siempre se conservó la Biblia en latín. No hubo traducciones, salvo en algunos pequeños intentos, pero en general no hubo traducciones para la lengua vernácula. Acá, por ejemplo, los que estaban en España hablaban español y no tenía la Biblia en latín. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Apareció un personaje que se llama Martín Lutero y que dio el esfuerzo de decir, ¿sabes qué? La Biblia ya se había perdido el espíritu inicial. Acuérdense, el espíritu inicial era que todos conocieran la Biblia, que todos se podían acercar a ella y por eso estaba en un idioma cercano. Ya latín, ya no hablaba nadie latín, ¿ya? Entonces, también lo mismo que pasó con la liturgia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Lutero? No, yo tengo que traducir la lengua vernácula. Después algunas personas eclesiásticos se opusieron, lo condenaron a Lutero, etc. Pero ¿cuál fue el genuino interés de Lutero? Fue acercar la palabra de Dios a toda la gente. Y él se dio el esfuerzo de traducir algunos textos, porque decía, esta verdad tan bonita, ¿cómo yo me puedo restar de esto? ¿Cómo la gente no puede conocer esta verdad? De conocer al Dios vivo, al Dios del Evangelio que está ahí y que es inmensamente misericordioso, ¿cómo lo pueden negar? Que algunos decían, no, porque el latín es la lengua oficial, es una lengua más sagrada. No, se había perdido el espíritu inicial, recuerden, el espíritu inicial del griego y del latín, cuando se crearon, cuando se tradujeron la Biblia de su idioma, era para que la gente pudiera acercarse, la gente sencilla pudiera acercarse a la palabra de Dios. Bueno,
eso es un poco como así como ha ido esa evolución de los idiomas de la Biblia. ¿Por qué lo explicamos? Porque tiene que ver con esto. Muchas veces nosotros escuchamos hablar de Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Bueno, pero ¿de dónde viene eso, la expresión testamento? Viene de ahí, también vamos a hacer un recorrido de cómo esta palabra fue evolucionando. En el hebreo, Antiguo Testamento, para señalar el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, donde le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, se llamaba, ese fue un berit, un pacto, una alianza. ¿Ya? Ocupaban esa palabra, berit. Pero cuando la Biblia se tradujo al griego, se tradujo por la expresión diaseke, que significa pacto también, pero también puede significar disposición o testamento. Entonces, después, ¿qué es lo que pasó? Cuando la Biblia en griego se tradujo al latín, no se utilizó la expresión diaseke, o sea, diaseke desde la perspectiva de pacto, sino que más bien de testamento. Entonces, San Jerónimo lo que hizo lo tradujo como testamentum. Y así pasó al latín. Por lo tanto, ¿qué es lo que recibimos nosotros? A nuestra lengua vernácula, en este caso en español, lo hemos recibido como el testamento. ¿Ya? Para la antigua, como la nueva alianza. La antigua alianza es la alianza que Dios hace, el pacto con Moisés en el Antiguo Testamento, le entregar las tablas de la ley. Pero ¿cuál es la nueva alianza? Es la que instaura Jesús con su muerte y su resurrección. Por eso, cuando en la última cena le dice, este es el cáliz de mi sangre de la nueva alianza. Ya no es la antigua, ya no son los 10 mandamientos, sino que hoy día yo soy la nueva alianza que quiero integrar con ustedes, mi nuevo pueblo, donde yo no solamente se salva el pueblo elegido de Israel, sino que nos salvamos todos. Todos somos parte de esa alianza. Demos un pasito más. ¿Cuántos son los libros de la Biblia? Ya nosotros tenemos un libro aquí, completo, así todo empastado, qué sé yo, bonito. Pero sabemos que estos venían en rollos. Por lo tanto, el canon de la Iglesia reconoce 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Qué es el canon? Es, por así decirlo, la palabra canon significa medida. Y que en el fondo circulaban muchos libros. Por ejemplo, ya nosotros hemos, probablemente, si los que ven el History Channel, habrán escuchado que sabe el evangelio de, no sé, de Tomás, el evangelio de Juanito Pérez que iba pasando, y tantos libros así que dicen, oh, y en la iglesia la que lo oculta, no quiere que se revele la verdad, y así, parecen todos como esas expresiones. Son los evangelios apócrifos, textos apócrifos. ¿Por qué no son considerados como inspirados? Y vamos a entrar después en eso, porque no son de los primeros. Los que nosotros tenemos en la Biblia son la gran mayoría de los primeros textos conocidos. Entonces, la mayoría de estos textos, ustedes se fijan a mirar el Evangelio, se habla poco y nada de la infancia de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos textos apócrifos? Muchas veces son expresiones más folclóricas que intentan llenar vacíos que la Biblia nos deja, no explícita, por ejemplo, de la infancia de Jesús. ¿O qué pasó con la vida de María después de que Jesús resucitó? Y hay algunas historias medio folclóricas, qué sé yo, pero que van en contraposición con esto, y después verificando los datos históricos, no tienen pie ni cabeza, no juntan, porque son datos que no se pueden comprobar tanto intrabíblicamente o extrabíblicamente. Por lo tanto, desde esa perspectiva, se reconocen 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento como inspirados. Los hermanos protestantes, los evangélicos, por su parte, para el Antiguo Testamento, ellos reconocen solamente 39 libros, porque cuando ellos empezaron a traducir del latín a las lenguas vernáculas, ellos no reconocieron algunos textos del Antiguo Testamento que nosotros llamamos deuterocanónicos, ¿ya? Que ahí está Tobías, Judith, Sirás y de Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, como algunas que están aquí, no sé, Baruch y varias más, ¿ya? Entonces ellos no reconocieron esos textos y dicen que esos textos no son inspirados, ¿ya? Pero más allá de eso, tampoco es que algunos dicen, no, la Biblia católica con la evangélica es lo mismo, no, sino que le cambia a Dios por Jehová y Yahvé. No es lo mismo. Hay pequeñas diferencias. Aquí hay una, la más importante, que no son todos esos textos. ¿Qué es lo que pasó? En la Edad Media, más o menos, el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hizo? Se ordenó. Porque existían rollos separados, sueltos. El Génesis, no sé, el Éxodo, los Salmos, todo separado, y no había un orden, ¿ya? En la Edad Media, ¿qué es lo que se hizo? Se ordenaron esos textos según la materia. Entonces se ordenaron. Primero van a ir entonces los libros históricos, después los que tienen más carácter didáctico, los poéticos, por ejemplo, los salmos, o los proverbios, ¿sí? Los libros de profetas.
Entonces se ordenaron. Y si ustedes ven ahí en la Biblia, se meten en el Antiguo Testamento, están ordenados. Primero están todos los libros históricos que narran, por ejemplo, de la creación, que narran la historia de Moisés. Después están todos los libros poéticos, de los salmos, del cantar de los cantares, libros de los profetas. Entonces, el mismo orden que se mantiene hasta hoy. En cambio, en el Nuevo Testamento hay otro orden que es mucho más simple también. Están los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están los hechos de los apóstoles, que son las narraciones de lo que hicieron los apóstoles después de la muerte de Jesús, cómo ellos empezaron a predicar. Y están las cartas de San Pablo, de Santiago, que son la mayoría, son 21, algunas son muy cortitas. Y está el Apocalipsis, ya que es un libro también de un género más poético. Algunos creen que ahí, no, lo dice el Apocalipsis, que narra cómo se va a acabar el mundo. No, el Apocalipsis no habla de eso, ¿ya? El Apocalipsis es un libro más poético que trata de expresar, porque obviamente a los que se denominaban cristianos eran perseguidos. Entonces, ellos muchas veces en el Apocalipsis explicaban metáforas. Entonces, por ejemplo, hablaban del dragón que nos viene a atacar. Bueno, era el emperador que quería atacar a los primeros cristianos, ¿ya? Y que se va a acabar el mundo. Nosotros dicen, ay, uno lee el Apocalipsis, se asusta y dice, mira, que aquí lo dice. Las personas que interpretan la Biblia de forma literal dicen, aquí lo dice, se va a acabar el mundo el 21 de diciembre del 2012 porque está el calendario Maya, qué sé yo, y lo dice en la Biblia y aparece Salfate diciéndome esas cosas. Bueno, no es así, ¿ya? El Apocalipsis también es un libro más poético. Entonces, bueno, esa es la división del Nuevo Testamento. Entonces, los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento se dividen y nosotros tenemos una versión de 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero, y aquí la pregunta, ¿quién es el autor de la Biblia? A ver, nosotros decimos muchas veces después de una lectura, decimos palabra de alguien. Bueno, pero ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Dios o el ser humano? A ver, ¿quién se atreve a piénsenlo un poquitito? Si alguien, bueno, probablemente sepa la respuesta, yo estoy haciendo aquí más pedagógico, pero ¿quién es el autor de la Biblia? Nosotros terminamos de leer un texto y decimos palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, decimos, bueno, Dios es el autor. Pero Dios agarró un lápiz el sagrado y él se puso a escribir la Biblia. No fue así, ¿cierto? No fue así. Por lo tanto, también hubo una persona que escribió. Bueno, entonces, ¿la persona que escribió es autor también de la Biblia? ¿O es Dios? Bueno, pues resolvamos entonces este interrogante. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Que creemos nosotros que la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita bajo una asistencia especial del Espíritu Santo a lo que nosotros llamamos inspiración. Es decir, vamos a meternos un poquito en eso, ¿ya? Nosotros decimos, bueno, pero algunos dicen, toman la Biblia y dicen, mira, si aquí en la Biblia está literal, mira aquí, no sé, dice tal cosa, que dice que la Tierra es plana. ¿Y cómo se te ocurre decir que la Tierra es redonda, Cristóbal Colón, te vas quemado lo que quieras? Bueno, una mala interpretación de la Biblia. Porque el concepto de inspiración, de esta existencia especial del Espíritu Santo, no significa eso, es un dictado que Dios hace. Vamos a meternos un poquito en eso. Este concepto de inspiración. Por lo tanto, ¿quién es el autor de la Biblia? Es Dios, por una parte, pero también es el ser humano. También es el hombre quien la escribió, que se complementa. Y vamos a ver un poquito eso. Por lo tanto, si yo entiendo este concepto de inspiración, que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para que el autor sagrado pudiera escribir, si lo entiendo como dictado, es decir, que el Espíritu Santo estaba San Mateo escribiendo su evangelio, y como que sentía una voz del Espíritu Santo que iba diciendo palabra por palabra, eso no es el concepto de inspiración. Así no se escribió la Biblia. La Biblia no fue escrita por un dictado que el Espíritu Santo le hizo al oído al escritor sagrado. No fue así. Sino que, ¿qué es lo que pasó? Sino que hay un concepto de inspiración. Si nosotros creemos en una forma como esta, que el Espíritu Santo dijo palabra por palabra lo que el autor tenía que escribir, nos vamos a dar cuenta que si empezamos a mirar la Biblia, vamos a encontrar divergencia entre algunos textos y otros, como que se contraponen, incluso se contradicen. Algunos textos dicen, bueno, ¿cómo esto se fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿Se equivoca el Espíritu Santo? ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, podemos, por ejemplo, encontrar divergencia en el relato de la creación. Hay dos relatos de la creación. Generalmente el más conocido, el de Génesis 1, dice que primero Dios creó el sol, la tierra, el agua, qué sé yo, y el último día creó al hombre y a la mujer y después descansó, ¿ya? Como buen chileno. Bueno, entonces el de Génesis 2 relata lo contrario, dice que primero se creó al hombre y después se empezó a crear la mujer. Se pone y dice, bueno, ¿cuál es la versión verdadera? ¿Ya? Entonces, bueno, si nosotros creemos como
la existencia del Espíritu Santo como un dictado, pasan estas cosas. Encontramos estas divergencias, contradicciones, o relatos de la Eucaristía, a varias versiones, incluso algunos detalles. En algún relato que Jesús lavó los pies a los discípulos, en otro que que tomaron el cáliz, Jesús repartió el cáliz después de la cena, otro en medio de la cena, pero ¿cuál es la verdadera? Si nosotros entendemos la inspiración como dictado. En algunos casos, por ejemplo, en Josué 10, Josué le dice al sol, en el Antiguo Testamento, detente sol. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? Que eso se interpretó literal. Entonces, cuando alguno empezó a pensar, Galileo Galilei empezó a pensar de que era la Tierra la que se movía alrededor del sol, decía, pero ¿cómo se está yendo en contradicción con lo que dice la Biblia? Quememos a Galileo Galilei, porque había una interpretación literal. ¿Ya? Entonces, bueno, pasan estas cosas si nosotros no entendemos. O incluso estos textos, como que a veces dicen, bueno, si yo creo en un Dios misericordioso, ¿cómo puede ser que en 1 Samuel Dios mande a exterminar a todo un pueblo, sin ninguna distinción, sin importar los niños, los inocentes? ¿Cómo puede ser que Dios diga, por misericordia mandó a matar a todo eso? Bueno, si yo entiendo el concepto de inspiración, la asistencia del Espíritu Santo como algo literal, pasan todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es el concepto de inspiración? También hay errores de cronología, de gramática, incluso este error ortográfico en los primeros originales que se han encontrado. Entonces, ¿cuál es el verdadero concepto? Lo aclara el Concilio Vaticano II en la encíclica sobre la palabra de Dios, Dei Verbum, palabra de Dios, en el número 11, dice: en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de personas elegidas, que usaban todas sus facultades y talentos, también sus cosas que no eran buenas, también sus errores ortográficos, también su forma de decir las cosas. Por lo tanto, de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, por lo tanto, también son autores, las personas que escribieron la palabra de Dios, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Es decir, ¿por qué entonces decimos que la palabra de Dios es autor Dios y al mismo tiempo el hombre, el ser humano? Porque el Espíritu Santo inspiró al autor para que pusiera por escrito, pero no le dijo, mira, coloca ahí este detalle, sino que lo que el Espíritu Santo inspiró en la persona fue el señalar cuál era la buena noticia que tenía que escribir, los detalles, la forma. Algunos, por ejemplo, San Lucas era médico y era mucho más ordenado porque tenía formación, escribía su evangelio muy ordenadito, qué sé yo. San Marcos, que no era tan letrado, era un poquito más desordenado, se le trataba detalles, y por eso no es una más palabra de Dios que la otra. Ambas son palabras de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Dios? Fue inspirar al autor sagrado para que escribiera lo que Dios quería, a través de la forma que cada autor tenía para escribirla. Por eso entonces nosotros podemos decir que la Biblia es palabra de Dios y palabra del ser humano al mismo tiempo. Eso ya lo dije. Hay un concepto, por lo tanto también hay un concepto que se llama de inerrancia de la escritura. ¿Ya? Es decir, nosotros decimos que la escritura no contiene error, pero si uno empieza a mirar, hay errores, ¿ya? Hay errores ortográficos, como le dice, de fecha, qué sé yo. ¿Por qué nosotros decimos que la Biblia es inerrante, es decir, que no tiene error? Porque la Biblia no es un libro científico, no es un libro de historia. Nosotros vamos a buscar datos históricos ahí, en la Biblia, aunque los hay. No vamos a buscar datos científicos, aunque probablemente también lo puedan haber, sino que lo que está contenido aquí es una buena noticia de nuestra salvación, y eso es lo que importa. Eso es lo que Dios quiso inspirar. Por eso probablemente puedan haber detalles errores en cuanto a los detalles que puedan encontrarse de las fechas, lugares, en algunos que dicen, mira, era emperador en ese tiempo tal personaje, y la verdad es que la investigación histórica no eran los mismos. Entonces, cuando nosotros hablamos que la Biblia es inerrante, es decir, que no tiene error, sí es inerrante, pero en todo aquello que es por nuestra salvación. Todo aquello que tiene que ver con los contenidos por nosotros y por nuestra salvación, en eso no hay error. Puede que haya un error en cuanto a detalles, fechas, qué sé yo. Por lo tanto, en eso cuando nos referimos o hemos escuchado muchas veces de la inerrancia de la escritura. ¿Las traducciones de la Biblia son inspiradas? Por lo tanto, no. Las traducciones de la Biblia no son inspiradas y por eso tenemos muchas traducciones de la Biblia hoy en día. La Biblia latinoamericana, yo tengo aquí la Biblia de nuestro pueblo, Reina Valera, que la ocupan los hermanos evangélicos, y muchas otras. ¿Ya? Pero la traducción que las personas hacen no es inspirada, ¿ya? En cuanto palabra por palabra. Sí, el contenido que está ahí detrás, sí. ¿Ya? Por eso, en ese sentido.
Hoy día nosotros no tenemos los textos originales de la Biblia, ya no es que tengamos el papiro donde escribió San Mateo justamente porque se han ido perdiendo con el tiempo. La razón es simple, porque por una parte el papiro se deteriora fácilmente. De hecho, si uno coloca una hoja, yo aquí en el colegio había unas hojas pegadas y están todas detenidas por todo este tiempo. Bueno, lo mismo pasó en la antigüedad, pues. Fácilmente se perdían, no se podían conservar por largos tiempos estos papiros. Además, el clima seco de Egipto y de Israel no han permitido la conservación hasta nuestros días. Por otro lado, los antiguos tampoco atribuían mucha importancia a nosotros los textos. Si nosotros sabemos hoy día que esto es un texto de palabra de Dios y que si Dios se nos viniera nuevamente y estuviera aquí y nos revelara la Biblia, que lo hacemos nosotros, la guardamos, la cuidamos, le sacamos copias. No había esa concepción en el mundo antiguo. Por eso, por lo tanto, no tenemos muchos papiros originales. El texto más antiguo de la Biblia es un papiro que se conserva más o menos del año 80 después de Cristo. Lo demás son copias que se han ido haciendo de esos papiros. Entonces, termino casi esta primera parte. La Biblia no es un libro científico, porque no trata de responder respuestas científicas. ¿Cuál fue el error de la antigüedad? Que iban a buscar en la Biblia respuestas científicas. ¿Cómo era el mundo? Era redondo, plano, giraba la Tierra alrededor del Sol, el Sol alrededor de la Tierra. Eso fue el error. La Biblia tampoco es un libro de historia, aunque tiene datos históricos. La Biblia tampoco es un texto que se ha escrito de una sola vez, como una novela que escribe un autor, sino que hay muchas personas que están escritas. Una, por ejemplo, el Evangelio de San Juan lo escribió no San Juan, sino que lo escribió la comunidad juánica. Muchas personas que intervinieron en ese texto sagrado. Y la Biblia tampoco, por lo tanto, no es un libro de un conjunto de libros homogéneos, es decir, que se parecen. Hay géneros literarios distintos, algunos son más de poesía, otros son más históricos, otros son más poéticos, no tengo idea. Ya son distintos géneros literarios, por lo tanto, la Biblia, por así decirlo, es una diversidad de libros. Vamos entonces con esta segunda parte que tiene que ver con algunas claves para leer los evangelios, la palabra de Dios. Ahí tenemos los evangelios. ¿Cuántos? Vamos a recordar cosas muy básicas. ¿Cuántos son los evangelios? 4. 4. ¿Y por qué? Bueno, esa es una pregunta media capciosa esta, la verdad. Porque evangelio hay uno. ¿Ya? Por eso, evangelio hay uno. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es lo que decimos cuando se lee el programa del evangelio? Decimos, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Es uno el evangelio, la buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena gran noticia que nosotros tenemos hoy día? La vamos a decir después. ¿Ya? Entonces, es la forma que esa buena noticia se la expresan distintos autores. San Juan, que era un teólogo, que era más filósofo y que reflexionaba más, la explica a su modo. ¿Ya? San Lucas la expresa a su modo. Todos expresan una gran buena noticia, que la vamos a descubrir cuál es. Por lo tanto, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 grandes evangelistas. Como yo les digo, no necesariamente fue una persona la que escribió, sino que estos se hicieron ayudar por otros, preguntaron, se informaron, buscaron documentos en los cuales encontraron cosas, cuál era la tradición oral que se circulaba sobre las historias de Jesús, y eso fueron poniendo por escrito con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, esos son los 4 grandes evangelistas que expresan, por así decirlo, distintas visiones o versiones de un único gran evangelio, que es el evangelio de Jesús. Por eso nosotros decimos evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San, que ahí el evangelista correspondiente. Bueno, pero ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio viene del griego ene, que era el lenguaje que hablaba como el común de la gente, evangelion, y que significa buen mensaje, buena noticia, una noticia cargada de alegría. Y mirando la imagen, y mirando ahí ese buen mensaje, buena noticia cargada de alegría, ¿cuál será? A ver si alguien se atreve a activar el micrófono y decirlo en voz alta para que todos lo aplaudamos. ¿Cuál será la buena noticia, la gran buena noticia que nosotros los cristianos tenemos? ¿Cuál será el evangelio, la noticia más importante que nosotros tenemos? La resurrección. Perfecto. Eso. Que Jesús por nosotros murió y resucitó y nos dio nueva vida. Y eso nos causa alegría y esa es una gran noticia. Por lo tanto, uno de los criterios para poder seleccionar cuáles son los evangelios que contengan la vida de Jesús, pero también esta buena noticia. Por lo tanto, un evangelista, por ejemplo, supongamos que Lucas no contenga nada de esta buena noticia de la resurrección, no podría ser considerado un evangelio porque tiene que tener esta buena, gran noticia, que es la noticia de la resurrección, que es la más importante.
De los evangelios, de los 4, hay unos 3, que Mateo, Marcos y Lucas, que nosotros llamamos sinópticos. ¿Ya? ¿Por qué sinóptico? La palabra sinóptico viene del griego sin óptica, que sin significa con, ¿ya? Y óptica significa mirada, voy al oftalmólogo o voy a la óptica de ojo. Entonces, ¿qué significa la palabra sinóptico? Es decir, que mirando conjuntamente los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho. Tienen muchos textos, yo traté de poner en colores, más o menos, esto lo saqué de ahí de internet, las veces que los textos o los contenidos se repiten, con distintas palabras, con distintas formas, pero que los contenidos se parecen. Por lo tanto, si uno empieza a mirar ahí, más o menos, hay muchos textos que se repiten, ¿ya? O que se parecen, ¿ya? O son los mismos textos narrados de otra manera, los mismos eventos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, Mateo, Marcos y Lucas nosotros llamamos los evangelios sinópticos, porque teniendo una mirada de conjunto, se parecen mucho y podemos encontrar elementos comunes. Por eso ustedes muchas veces van a encontrar en la Biblia, cuando sale un texto bíblico, ahí abajito después aparece, entre paréntesis, uno más chiquitito. Por ejemplo, en el que leímos Lucas 8:19, y aparece abajito Mateo 12, 46, 50, Marcos 3, 31 al 35. Es decir, que es lo mismo, con otra forma, quizás con más detalles, con otro lenguaje, la misma situación yo la voy a encontrar en esos dos evangelios también. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos toca preparar algún texto, digo, yo quiero leer, por ejemplo, el relato para el grupo, relato de Jesús, o sea, de la casa esculpida sobre roca. Lo busco y ahí me aparecen esas dos versiones más, probablemente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Decir, ¿cuál de las dos versiones será más atingente o le pegará más al tema que yo voy a hacer? Si a lo mejor son niños, bueno, trataré de buscar la versión más breve. Si a lo mejor hay otra que da más, y la gente más grande y pone más detalles, buscaré la versión que da más detalles, o que la explica un poquitito más. Entonces, ¿por qué? Porque estos tres evangelios se parecen, salvo el evangelio de Juan, que no se parece tanto y que es un poquito más distinto, que es más posterior y que hace más una reflexión, más que narrar hechos, como lo hacen estos tres. Lo que hace San Juan es hacer más que nada una reflexión sobre sobre aquellos hechos. ¿Cómo surgieron? Bueno, el punto de partida de estos evangelios, el fundamento, en la persona misma de Jesús y la actividad de Jesús, lo que él dijo, lo que él hizo, lo que él fue realizando. Jesús no escribió nada de sí mismo. Lo que lo escribieron fueron sus discípulos y otras personas que miraron y que escribieron algunas cosas. ¿Y qué es lo que pasó después? Eso se fueron juntando. O lo que era en ese tiempo muy, muy común, que uno contaba la historia. ¿Ya? Entonces decía, mira, pasó esto, y la noticia, dice el Evangelio, se difundió por toda la comarca, por todo el lugar, y se iba difundiendo la noticia, iba de boca en boca. A veces pasa como en el juego de teléfono, que la noticia no parte con una noticia y termina en otra cosa. Bueno, pero habían tradiciones, a diferencia de nosotros hoy día, como no había papel, ellos tenían mucha más memoria, habían personas destinadas exclusivamente a contar y llevar noticias de un lado a otro. Eran los copuchentos pagados de ese tiempo, ¿no? Que iban de un lado a otro narrando estas historias y contando estas noticias, porque no existía ni el Mercurio, ni el The Clinic, ni nada. Bueno, entonces los evangelios que narran la vida de Jesús. Y sobre todo lo que nosotros llamamos el querigma. Querigma viene de ahí, del griego también, significa que Jesús es el contenido de que Jesús murió y resucitó por nosotros. Entonces, condición para que un libro sea considerado evangelio es que tiene que estar ese contenido. La muerte y la resurrección de Jesús, que hable de Jesús. No puede ser considerado evangelio, la gran mayor buena noticia, si no tiene estos dos elementos, la vida de Jesús y el dato más importante para nosotros los cristianos, que Jesús murió por nosotros y que Jesús resucitó. Se escribieron también colecciones de palabras, hechos y milagros de Jesús, y muchos de estos evangelistas recurrieron a esas. ¿Cuál es el primer evangelio que fue escrito? A diferencia de que nosotros tomamos la Biblia, encontramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, el orden escrito no fue así. Primero se escribió el de Marcos, ¿ya? Marcos obviamente no es que se le ocurrió, sino que lo que él hizo se investigó. Después viene Mateo, después viene Lucas y después viene Juan. Tanto así que Lucas, si uno lee Lucas 1:1, ¿qué es lo que dice Lucas? Muchos, y muchos trataron de escribir la Biblia, sin embargo yo he hecho un acucioso examen, una investigación, y ahora trato de poner en mi libro una narración ordenada para que todo aquel pueda conocer la buena noticia. Por lo tanto, Lucas ya nos da, y lo escribe él en su Evangelio 1:1, ya nos da que ya habían varias versiones desordenada al estilo, pero ya habían versiones de otros evangelios. En ese caso, el de Marco, el de Mateo. ¿Ya? Vamos a decir tres cosas breves y ya con esto vamos acercándonos al final. ¿Ya?
de cada uno de los evangelios. El Evangelio de Marcos, que es el primero en escribirse, pero el segundo en el orden de la Biblia. ¿Quién es el autor? El autor es alguien que se llama Juan Marcos y que sería un discípulo de Pedro. ¿Ya? ¿Y cuándo más o menos fue escrito? Aproximadamente entre el 40 y el 90 después de Cristo. Jesús murió, supongamos, el 33. Bueno, ya habían, pareciera ser que entre el 40 y el 90, porque aquí no hay cuándo fue escrito, porque obviamente estoy con esta investigación, le hacen carbono 14 y todo lo demás, para poder investigar, que son frutos de las investigaciones. ¿Cuál es el lugar donde se compuso? Más o menos se cree ahí por los datos que están contenidos en la misma Biblia, en el mismo libro, Roma o Antioquía. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Y esto es lo más importante cuando se encuentra el libro. Si usted le escribe una carta, no sé, ya que está la rectora, obviamente es distinto que yo le escriba una carta a mi amigo. ¿Ya? Yo a la rectora le escribí, señora rectora, espero que esté muy bien, le haya pasado un buen 18 junto a su familia. Espero comunicarle con esto, y escribo distinto. Si le escribo a mi amigo, le diría, hola, ¿cómo estáis? Y otras palabras. ¿Ya? Bueno, también pasa así en los autores sagrados, ¿eh? También pasa así en los autores sagrados. Algunos, si yo les escribo a los que eran judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, y si mi evangelio va a ser para ellos, yo escribiré de una forma distinta a que si le escribo a algunos que no han escuchado nunca hablar de la ley y que vienen de otros pueblos. Por eso es importante preguntarse, primero, frente a cualquier libro, también a la Biblia, ¿a quién escribió esta persona? Porque ahí también podemos descubrir detalles. Bueno, ¿a quién le escribió Marcos? Le escribió a los cristianos de origen pagano, los no judíos, es decir, que venían fuera de Israel, y que venían a Israel o estaban en el imperio y que se habían convertido o se estaban convirtiendo. Por lo tanto, para Marcos no era necesario escribirle algunas cosas de que Jesús era realmente el que esperaban los judíos, como lo hace, por ejemplo, Mateo. Para Marcos, lo que hace de repente a veces explica algunas cosas de las tradiciones judías, porque los demás no tienen ni idea. ¿Cuáles son los énfasis de este evangelio? Bueno, Jesús se ve en este evangelio como alguien itinerante, está constantemente caminando. En este evangelio se habla del secreto mesiánico, es decir, Jesús, por ejemplo, realizó un milagro. ¿Y qué es lo que hace Jesús aquí? Dice, no le digan nada, cállense, no digan que yo soy el Hijo de Dios. Es lo que nosotros llamamos secreto mesiánico. Y solamente Marcos lo revela cuando que el Hijo de Dios, cuando está en la cruz. Y ahí le entierra el de la lanza y dice, y salta agua, sangre y agua. ¿Y quién dice que era verdaderamente el Hijo de Dios? Le dice la persona que le enterró la lanza, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí recién se devela quién era Jesús en el Evangelio de San Marcos. Todo lo demás anteriormente, cuando Jesús realiza milagros, curaciones, cuando salen demoniados, dice, cállense, no digan, que no se difunda, porque ¿qué es lo que hace? San Marcos trata de poner en su Evangelio que es en la cruz donde se expresa especialmente que Jesús es el Hijo de Dios. En San Marcos trata de expresar un Jesús cercano, sencillo, sin tanto detalle, por eso el Evangelio es más corto. Si uno quiere empezar a leer un Evangelio, vaya a Marcos, porque es más cortito, ¿ya? Y no entra tanto en detalle, no explica tantas cosas, es como muy pragmático, por así decirlo. Y Jesús está siempre también en compañía. El segundo Evangelio, el Evangelio de Mateo, se escribió después, más o menos entre el 60 y el 100 después de Cristo. ¿Y quién fue? Mateo, el cobrador de impuestos, que ayer se recordaba en la iglesia a este Mateo, ¿ya? Que sale en la Biblia también, que es el que era un cobrador de impuestos y Jesús lo perdona. Y esa experiencia lo marcó tan profundamente que se hizo seguidor de Jesús y empezó a escribir después. Y se hizo seguidor, le empezó a seguir, y Jesús le perdonó, y te decían, ¿cómo perdona? Y se junta a comer con un pecador que nos recauda los impuestos, que usurero, abusador. Bueno, Jesús le perdonó. Y él es el que escribe, más o menos en el 60 de Cristo, pero ¿cuáles eran sus destinatarios? Ya no eran los paganos, es decir, los que venían de otro lado y que no eran judíos, sino que lo que hace, Mateo le escribe a judíos, a los que son judíos y que ya saben. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Mateo? A Mateo le interesa los judíos que estaban esperando al liberador, esperando al Mesías. Entonces, ¿qué le interesa a Mateo? Entonces, ustedes van a encontrar muchas veces que Jesús, que el evangelista Mateo dice en su texto, esto lo hizo Jesús para que se cumpliera lo que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y coloca ahí la frase que el profeta había dicho y que Jesús cumple haciéndola. ¿Qué le interesa entonces a Mateo? Es realmente demostrar en su evangelio que Jesús es aquel que vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Que Jesús era el que estaban esperando y que no tenían que esperar a otro, como los judíos todavía no siguen esperando, sino que es Jesús mismo el que ellos estaban esperando por toda la historia. Él es el que vino a salvarlos.
Por eso, él trata a Jesús, incluso le dice el nuevo Moisés. Por eso también es bastante duro con los fariseos. ¿Ya? Por eso también trata de expresar muchas veces que Jesús es el que cumple lo que anunciaron los profetas. Y Lucas, bueno, ¿quién es Lucas? Lucas fue un médico, y más o menos su composición fue el año entre 70 y el 90 después de Cristo, y el lugar fue fuera de Palestina, fuera de los lugares más cercanos de Jesús. Pero ¿a quién le escribió a ellos? También a los de origen pagano, es decir, no le escribió a los judíos, sino que a los que estaban fuera, porque después la buena noticia se empezó a expandir, y por eso, bueno, hasta nosotros aquí en Chile sabemos de Jesús. Bueno, se expandió tanto. Entonces, él le escribe a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que trata de mostrar este Lucas? Trata de mostrar que Jesús es aquella persona que puede darle la vida, que puede darle la felicidad. Y por eso, a mí, de estos tres, esto es una cuestión muy personal, el evangelio más bonito es el de Lucas. Es un poquito más largo, pero tiene cosas más bonitas. Por ejemplo, se expresa ahí, lo que hace Lucas es expresar mucho que la buena noticia es algo que nos da alegría. Y se repite como 150 veces la palabra alegría, alégrate. Esto es un evangelio de alegría. Otra, se enfatiza a las mujeres como seguidoras de Jesús. O sea, aquí el evangelista, esto no hay mucho, la verdad, en los evangelios, por el tipo de cultura antigua, pero el evangelio que más habla de las mujeres es el evangelio de Lucas. También se muestra mucho a Jesús orante, Jesús ora con su Padre, le enseña a orar a los discípulos en este evangelio, Jesús que pasa largo rato en oración, la predilección por los pobres y la pobreza, que Jesús siente especial misericordia con ellos, y el evangelio de la misericordia. Solamente en Lucas encontramos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, solamente en Lucas, o la parábola de la oveja perdida, solamente en Lucas. ¿Ya? En el evangelio de la misericordia muestra a Jesús como misericordia. Y termino con esto para no aburrirlo. Algunos consejos o tips para leer la Biblia. Esto que yo le he comentado ahora no quiere ser algo que solamente vaya a la cabeza y yo saber más cosas, sino que quiere ser algo de que nos ayude a acercarnos más a la Biblia, y a encontrarnos con Dios a través de la palabra de Dios. Este libro bonito que quizás probablemente podamos tener encerrado, pero que puede ser muy bonito leerlo y sobre todo vivirlo, como lo decía la lectura que escuchamos al principio. Algunos consejos que pueden ayudar a ustedes pueden buscar otros. ¿Ya? Primero, conseguir una Biblia. ¿Ya? Eso es lo primero. Un dato: si alguno no tiene Biblia, una Biblia, por lo menos la que yo coticé, más o menos, la Biblia de la que leemos nosotros en la Eucaristía, que es la Biblia de nuestro pueblo, más o menos nueva, sale como 15 lucas. En la librería Antártica hasta 5 lucas está en oferta, con lección divina, la Biblia entera, no el Nuevo Testamento. Así que si alguien tiene plata, si yo la puede encargar, la librería Antártica la pueden encontrar ahí solamente a 5 lucas. Después le paso mi bono a la librería Antártica para que me pague también por esta propaganda. Bueno, entonces, lo primero, conseguir una Biblia católica. ¿Ya? Una Biblia, consíganse una Biblia. A nosotros, ¿qué es lo que nos pasa como católicos? Es que las Biblias, si uno quiere acercarse a la palabra de Dios, son carísimas. Son carísimas. Hay versiones más pastorales que uno puede encontrar más baratas, pero muchos hacen negocio de esto. Nuestros hermanos protestantes, ¿qué es lo que hacen? Se colocan en las calles regalando la Biblia. ¿Ya? Quizás a nosotros nos faltaría un poquitito de eso, de acercar más a la gente a la palabra de Dios. Porque ahí donde nosotros nos podemos encontrar, a los curas no nos pueden creer, a la iglesia, pero donde pueden encontrar a quien los pueda salvar es la palabra de Dios. Por eso podemos hacer nosotros el ejercicio de poder acercar a la gente. Ojalá alguna vez podamos juntar plata para eso. Segundo paso: encomendarse al Espíritu Santo, autor intelectual de la Biblia, para que nos ilumine a leerla. Si fue el Espíritu Santo el que inspiró al autor para escribir la palabra de Dios, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer antes de entrar en la Biblia, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a poder comprender aquello que él mismo inspiró en el autor sagrado. Si él es el autor de la palabra de Dios, pidámosle antes la oración: Señor, voy a acercarme a tu palabra, ayúdame a poder comprender lo que está ahí. Pongámonos en la Biblia no se puede leer como un libro más, no así como yo leo, no sé, una frase, no sé, no, sino que tenemos que, ojalá, poder acercarnos a leerla en un espíritu de oración, porque es algo que nos cambia la vida. Entonces, por eso, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a acercarnos a ella. Tercer paso: yo les recomiendo comenzar con uno de los evangelios. Ojalá, de preferencia, el de San Marcos, que tiene solamente 16 capítulos, o el de Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia, que tiene 20 y tantos. ¿Ya? Pues alguno dice: ¿sabe qué? A mí yo nunca lo he hecho y podría empezar a leer. No es necesario que lo lea todo en un día, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos de los evangelios, para encontrarse con Jesús de ahora en adelante, para descubrir, si uno quiere saber cómo era Jesús, qué es lo que hacía, cómo lo decía, con quiénes se juntaba, lo mejor que puede hacer es meterse en la Biblia y encontrar ahí.
y leer. A lo mejor puede leer, no sé, un capítulo diario, no sé, 5 versículos diarios, y en un año leerá un libro completo. Pero es bonita la experiencia esa. Yo, de hecho, leí el Evangelio de Lucas, lo hice porque lo tenía que ver para la universidad. Pero también después de hacerlo, la verdad me descubrí que me ayudó mucho. Descubrí al Jesús verdadero, no al que me contaban, sino que al Jesús verdadero que está en su palabra, que yo me encontré directamente con él. Entonces, bueno, puede ser una bonita tarea que después de no sé, el plazo de un año, leer algún evangelio. Puede empezar por eso. No le recomiendo el tejón porque es un poquito más difícil. San Juan era teólogo y le gusta hablar en difícil. Entonces, empecemos con esto. Después, leer un pedacito cada día puede ayudar a ustedes y consultar algún buen comentario católico que nos ayude a entenderlo. En la Biblia, en la internet usted puede encontrar muchos comentarios de personas que se dedican a todo esto, entre paréntesis. Las personas que más han estudiado la Biblia son los protestantes, ¿ya? Son los hermanos evangélicos. ¿Ya? Ellos hacen buenas reflexiones, exégesis, que se llama, que empezar a buscar palabra por palabra, y se han dedicado mucho, bueno, y viene de Lutero, Lutero insistía mucho en eso. ¿Ya? A nosotros como católicos nos ha costado un poquito más meternos en la palabra de Dios. Pero con eso puede ser, buscar ayuda. A veces uno no se le ocurre qué decir. Yo, por ejemplo, para la homilía, que digo, pero primero que hago, me pongo en la asistencia del Espíritu Santo, leo, me escribo qué es lo que me dice el Señor, y de repente también busco cosas que han dicho los otros. Y digo, ¿saben qué? No había pensado eso, y eso me sirve mucho, porque no había alcanzado a llegar en esa dimensión que esta palabra de Dios tiene, y que probablemente no alcanzaba a descubrir. El quinto es un método muy antiguo que ha empleado la Iglesia para leer la Sagrada Escritura, que se llama la Lección Divina, que tiene algunos pasos, y que ustedes se quedan hasta el tercer capítulo de este curso, de este taller, lo vamos a descubrir, que es un método para poder acercarnos a la palabra de Dios, que va a ser en 2 semanas más, que les vamos a proponer. Entonces, recapitulando, ya estamos acercando al final. Ahora sí, la Biblia es un libro con el cual nosotros tenemos que acercarnos, y perdamos el miedo a abrir la Biblia, perdamos el miedo a encontrarnos con ella, a abrirla, descubrirla, con todas estas cosas. Estos datos que yo le he dado al inicio nos sirven para encontrarla y para poder encontrar en ella, para poder buscar en ella lo que es la Biblia, una buena noticia. ¿Ya? Ahí eso es lo que queremos encontrarnos con Jesús en su palabra. Por lo tanto, abramos la Biblia, no le tengamos miedo en este mes de la Biblia, que es el mes de septiembre. Bueno, quizás puede ser un bonito propósito hacernos el empeño, la tarea de que en un cierto tiempo lo podamos leer. La Iglesia propone todos los días un evangelio del día. Si uno lo lee en un año, ya se pasa gran parte de los evangelios, ¿ya? Entonces puede ser una buena ayuda. O alguno puede empezar así a leer un evangelio para descubrir quién es Jesús. No les recomiendo que hagan esto, como hacen muchas personas. A ver, ¿qué me quiere decir el Señor hoy en día? Señor, inspírame, y le hablo a la Biblia y busca aquí. Entonces, y puede ser que el Señor me quiere decir esto, y me dice, mira, el que si tu ojo es ocasión de pecado, córtatelo. Y, mira, el Señor me quiere decir eso hoy en día. No, la Biblia no es un libro así, ya no es un diccionario, ¿ya? Sino que la Biblia es un libro que yo puedo encontrar, son relatos que yo voy encontrando ahí. Por lo tanto, no es que yo la abra así, donde me hable el Señor, no es un libro así, ¿ya? Es un relato donde nosotros podemos encontrar la buena noticia de Jesús, nuestra salvación, para nosotros, para descubrir quién es Jesús verdaderamente. Les dejo con una tarea. Si alguien quiere y tiene el tiempo, ya nadie se los va a revisar, quizás la próxima vez los que sigan, para la próxima semana podemos empezar con esto. Si pueden leer el capítulo 15 de Lucas, son como 25 versículos de Lucas, ahí no dice Lucas, pero es de Lucas. Bueno, si pueden también el 14, pero empiecen por el 15. Si tienen poquito tiempo, empiecen por el capítulo 15 de Lucas, y lo comentamos la próxima semana, ¿no? Cuando empecemos aquí, este día martes, comentemos a ver qué resonancia nos trajo, qué implicancias, qué nos pasó cuando le perdimos el miedo a abrir la Biblia y encontrarnos con ella directamente, encontrarnos con Jesús. Eso. Si tienes alguna pregunta, quizás no muchas por la hora, porque me basé, pero no hay muchas preguntas. Dice Cristina Barro, las tablas de la ley son escritas por Dios, ¿esto es correcto? En el Antiguo Testamento se dice que el dedo de Dios fue el que fue escribiendo las tablas de la ley. Probablemente no es la misma lógica que en cuanto a los testamentos. No es que fue el dedo de Dios expresamente el que escribió eso, sino que probablemente también a Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, se le ayudó, inspiró para que él pudiera escribir las tablas de la ley y con eso poder compartirla con el pueblo. Muy bien. Pareciera que estaríamos.
Nuevamente agradecerle y antes que se vayan ponen su nombre para dejarlo registrado como les decía el padre. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.